milagros. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros? ¿Ah? A ver, ¿puedes repetir conmigo? Yo sé, repite conmigo, yo sé, por la fe, algo está por suceder. De nuevo, yo sé, por la fe, algo está por suceder. Amén, gloria a Dios. Estamos trabajando, ¿verdad? En esta serie maravillosa que justamente se llama Dios de Milagro. Hemos estado hablando en las mujeres, los varones, ¿verdad? En los preadolescentes también estamos trabajando con Neo Yobi, ¿cierto? En los jóvenes, en las parejas, estamos hablando de este tema tan importante en los niños, ¿cierto? Dios de milagro, los milagros, ¿cierto? Que el Señor hace a diario, todos los días, y los milagros que Él hizo enseñándonos, ¿verdad? De que hay potencia, de que hay poder, ¿cierto? En los que creen, en los que, ¿cierto? Están creyendo en los milagros. Tenemos que ser personas que creemos, ¿ah? Que creemos en milagros. Somos locos que creemos en los milagros del Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra que el Señor tiene hoy en este día para tu vida específica. Es una palabra rema, ¿verdad? En un momento específico para una persona específica, ¿cierto? Y esta palabra de hoy se llama milagro en el lago. Así se llama la palabra de hoy día, milagro en el lago. Camina sobre tus aguas. Así le he puesto, ¿verdad? Entre paréntesis. Camina sobre tus aguas, milagro en el lago. Las cosas que el Señor hizo han sido muy importantes, ¿verdad? Para todo el mundo entero, ¿verdad? Sobre todo, ¿cierto? Para el mundo de la fe, de las personas que creemos. ¿Ah? La palabra se llama, ¿cierto? Milagro en el lago. Esto sucedió, ¿verdad? Vamos a ir en Mateo capítulo 14, versículo del 25 al 33 y vamos a leer, ¿verdad? Lo que dice. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo es un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda, ¿cierto?, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bueno, esta palabra, ¿verdad? Es una palabra muy importante para nuestra vida, una palabra muy bonita, ¿verdad? Que se ha hablado en diferentes sermones y hoy día está situada nuevamente, ¿cierto? En esto, ¿cierto? Milagro en el lago. Ahí lo que está detrás mío, ¿cierto? Es el mar de Galilea. ¿Ah? Este es el mar de Galilea, el lugar, bueno, se le dice mar, pero es un lago, ¿verdad? Donde ocurrió, ¿cierto? Lo que está en este pasaje. Aquí ocurrió, ¿cierto? En el mar de Galilea ocurrió este milagro maravilloso, ¿cierto? Donde un ser humano común y corriente llamado Pedro, como tú, como yo, ¿cierto? Que pudo caminar y dar unos pasitos, ¿ah? por el mar. Pudo dar unos pasos, ¿cierto? Y desafió las leyes de la naturaleza, desafió una ley tan importante, ¿verdad? Que el ser humano hasta el día de hoy no ha podido, ¿cierto? Nadie puede caminar por el agua. ¿Ah? Pero hoy día esta palabra nos desafía y nos lleva a principios maravillosos, enseñables para esta hora. Eh, Mira, anoten ahí los que están anotando, no vemos las cosas, ¿cierto?, como son, sino que como somos. Este es un principio muy importante para desarrollar. No vemos las cosas como son, sino que como somos. ¿Mm? Lo primero, aquí vamos a ver, ¿cierto?, la importancia de que Pedro, a diferencia de muchas personas, él salió de la barca, o sea, el mar en el cual nosotros caminamos, ¿cierto?, no es literalmente el mar, sino que son conflictos.
Son situaciones, son problemas, son enfermedades, son situaciones triviales del día a día, ¿verdad? Es un mar donde nosotros estamos caminando, hay conflicto, hay necesidades, hay problemas, pero aquí pasa algo tremendo. Un discípulo del Señor se atreve, ¿cierto? Y le dice, Señor, si eres tú, porque a ti te tengo confianza, si eres tú y no un fantasma, si eres tú, le dice, ¿cierto? Haz que yo camine por el agua. Y él le dice, ven. Lo mismo el Señor te dice a ti y te da la confianza, ¿verdad? Porque vamos a entrar en tema, ahora estamos por el ladito para entrar en tema, ¿cierto? Para decirte, ven, sale de ese lugar. Sale de ese lugar de miseria, sale de ese lugar, ¿verdad? Donde estás, ¿cierto? Sale y cree y avanza y camina en medio de la guerra, en medio de la pandemia, en medio de la escasez. Eso es lo que el Señor, ¿verdad? Nos viene a decir. Sale de la barca, sale. Las situaciones, ¿cierto? Nos provocan, nos desafían. Si tienes a alguien al lado y las situaciones nos provocan, nos desafían. Son permitidas por Dios para que nosotros salgamos, ¿cierto? Y podamos pasar al otro lado, para que podamos ir más allá. Entonces los demás se quedaron todos en la barca. ¿Qué tienen que haber dicho entre ellos? Imagínate, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Bueno, él podrá, pero nosotros no podemos. Entonces Jesús vino a enseñarnos, ¿verdad? Y el milagro es algo sorprendente, ¿cierto? Nos lleva más allá. Nos vino a enseñar de que sí se puede, ¿cierto? Las dificultades quedan de lado cuando hay un hombre y una mujer de fe. Principios básicos. No caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Entramos en tema. Mira, esto es importante que quiero que lo entiendan bien. Este es el tema, digamos, lo nuclear del tema. Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice en el versículo 14, 29, le dice, hombre de poca fe. Atención. ¿Por qué, cierto? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, es increíble. Si te pones a pensar bien, él tenía, según nosotros, tenía ciertas excusas para decir, Señor, dudé porque es mar. Señor, dudé porque aquí en la tierra nosotros nos hundimos cuando caminamos en el agua. O sea, él tenía todo para reclamar, ¿cierto? Y mostrar ahí los papeles de las realidades. ¿Qué me dices? ¿Por qué me dices por qué dudaste? Es algo súper lógico o no, le dijo a los chicos para atrás, o no tengo razón de haber dudado. Pero ¿sabe? Esto es lo nuclear y aquí es donde el tema, ¿cierto? Comienza, ¿cierto? A darnos una enseñanza que se une con el tema que les di a los varones el día miércoles. Es un tema muy importante, el cual, ¿cierto? Los milagros son producidos a nuestras vidas siempre, ¿cierto? Para que se aumente la fe. Si alguien está notando ahí, los milagros aumentan mi fe. Entonces, lo que Jesús, ¿cierto? Reclamaba a Pedro y te reclama a ti, mujer, hombre que me estás escuchando, los cuales hemos vivido momentos increíbles que Dios ha hecho en nuestra vida. En primer lugar, ¿verdad? El hoy podernos levantar, el tener agua caliente para ducharnos, es tener un pedazo, un pan, tener vestimenta, todo, ¿cierto? Tenemos que estar agradecidos, pero muchas cosas más. Cuando el Señor te sacó de ese problema que pensaste que no. Cuando te iban a echar del lugar y no te echaron. Cuando te iban a sacar y el Señor estuvo ahí. Cuando tuviste una enfermedad, un dolor y Dios te ayudó. Y viste, tú, este es un milagro de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Ellos andaban con Jesús, caminaban, ¿cierto? Ellos estaban al lado del Maestro, o sea, del Dios mismo, del Dios que creó los cielos y la tierra. Es increíble cómo la palabra se une. Mira, en Génesis, en el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero después hay un pasaje que habla y dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nuevamente tiene que ver con agua, con agua. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre las aguas.
Qué increíble. Entonces, vamos al tema. El tema es que Dios, ¿cierto?, está haciendo milagros constantemente. Yo todos los días puedo ver milagros de Dios en mi vida. ¿Cuántos pueden ver milagros de Dios? Todos los días. Cosas diferentes, distintas a los demás. Los demás tienen un sistema protocolar. Las demás personas tienen que esperar el tiempo que tienen que esperar, hacer las cosas y miles de cosas. Pero los hijos de Dios esperan en Jesús. Esperan en Dios. Tenemos otra manera de ver las cosas. Lo que se demora años para ti son días o meses. ¿Cuántos lo creen? Tus milagros sucederán en días o meses. Lo que se demora años en pasar en la vida natural, que sería en el mar de la vida natural, los que caminamos por fe, caminamos sobre las circunstancias, sobre los problemas. Eso, y ahora, ¿cuál es el tema, pastor? El tema es que el Señor le dice, Pedro, hombre de poca fe, o sea, atacando no poco dinero, no poco, no sé, cualquier cosa, carácter, no, poca fe. Hombre de poca fe, atacando la parte fe en nuestras vidas porque es la parte más importante en el ser humano. Cualquier cosa que opaque en ti la fe, Dios lo va a reclamar. Dios no va a reclamar hombre de pocos hijos, hombre de poco, no. Hombre de poca fe. ¿Qué estaba atacando ahí? Estaba atacando lo que él había hecho con paralíticos, con ciegos y con el mismo Pedro y con la suegra de Pedro y con un montón de cosas y él lo había visto. Ahora, ¿por qué ese alimento que yo te entregué no te sirve para el hoy? ¿Por qué estás dudando hoy? ¿Por qué mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, estás dudando que Dios no lo puede hacer? ¿Por qué crees que tu hijo va a quedar así, tu hija va a quedar así, tu familia va a quedar así cuando el Señor lo hizo? Un día lo hizo. Si tienes a alguien a tu lado, dile, el Señor lo hizo contigo. Amén. Entonces, la palabra del Señor hoy día nos lleva milagro en el lago y se camina sobre tus aguas, tus aguas. Cada persona tiene conflictos personales, cada persona tiene conflictos familiares, pero son de las personas individualmente. Mi conflicto no es tu conflicto, el conflicto de la hermana tanto no es tu conflicto, del hermano tanto no es tu conflicto. Cada uno tenemos unas aguas por donde el Señor sabe que podemos caminar. ¿Cuántos creen que pueden caminar sobre esas aguas? Amén. Porque por debajo no nos serviría por debajo de las aguas. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Ah? Entonces, cuando miramos, todo lo dimensionamos, todo lo malo lo dimensionamos, lo hacemos grande, más grande de lo que es. Dimensionamos, lo hacemos grande, lo miramos con lupa. Si tú miras una hormiga con lupa, ves una araña. Si tú miras una hormiga con lupa, ves una araña. Y no es una araña, es una hormiga. Dile al que está a tu lado, no es una araña, es una hormiga. Amén. Al que debemos dimensionar es al Dios de milagros. Al Dios de milagros tú tienes que dimensionarlo de manera enorme. A él sí, mi Dios es más grande que mi pequeño problema. ¿Ah? Si tiene alguien a tu lado, dile, tu Dios es más grande que tu pequeño problema. Amén. Entonces la palabra de hoy nos lleva, ¿cierto?, a preguntarnos, ¿dónde está tu milagro? ¿Dónde está? Búscalo entre medio de los bolsillos. ¿Dónde está? Porque las personas caminan con un milagro por la vida. Un día yo estuve en un lugar y Dios sanó a una mujer y yo la vi. Un día yo encontré y yo lo vi. Un día el Señor hizo un día con un milagro, hermano. Mira, lo que pasa es que nosotros perdemos los 5 sentidos cuando nos desenfocamos. Atención, atención. Los 5 sentidos, o sea, la visión, el olfato, ¿cierto? El oír, ¿cierto? El tacto, ¿cierto? Y el gustar. Se pierden los 5 sentidos en cualquier ámbito de la vida. Ya no vemos la familia como la veíamos antes, ya no oímos como antes, ya no tenemos el tacto como antes, ya no gustamos, no me gusta. ¿Ah? Ya no olemos mal. ¿Ah? Esto huele mal. Todo, en política, en todo, perdemos los sentidos que Dios nos ha entregado, hermano, los perdemos. ¿Por qué? Porque no vemos el milagro. El milagro es muy importante para aumento de fe.
para aumento de fe. O sea, el Señor por eso hacía constantemente milagro. Dice que iba, ¿cierto?, por un pasaje, por una calle, y estaba a la orilla del camino el ciego Bartimeo, los que conocen la historia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él fue para allá y habló con él y dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, yo quiero ver. ¿Ah? Y ahí Danilo Montero se inspiró y dijo, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Gente que ha dejado de ver a Dios. Ven la ola que se levantó, el viento que viene, pero no ven al Dios grande que está ahí. Eso es lo que el Señor reclama en este tiempo en que se sienten rumores de guerra, rumores de escasez, rumores de cosas, y eso inunda nuestro hogar, nuestra casa, echa a perder todo en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no vemos al Dios de milagros. Es por eso esta serie te tiene que impactar y entender que lo que el Señor hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana contigo. Eso lo tienes que tener claro. ¿Cuánto puede levantar su mano ahí y decir lo que Dios hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana en mi familia y conmigo? Amén. Ese es el tema. Esta serie nos tiene que potenciar. Mis hermanos, mira, metemos la cola entre las piernas porque queremos que las cosas pasen y ocurran a la hora que queremos, como queremos, ¿cierto? Y prácticamente decirle, Señor, tiene que ser así. Tiene que ser así. Mira, les voy a contar una historia, un relato que me contó la pastora y me gustó mucho y que se lo contó a la mujer y estuvo buenísimo. Donde un hombre le dice a Dios, Dios le dice, un granjero, le dice, déjame a mí manejar los tiempos, yo quiero manejar los tiempos, ¿cierto? Y para que la cosecha vaya bien. Entonces Dios le dijo, bueno, ¿cómo es eso? Le dijo, cuando salga el sol decir yo, cuando llueva yo y cuando todo yo. Entonces, en resumidas cuentas, el hombre, ¿cierto?, manejó los tiempos, dijo que haya sol, y hubo sol, que llueva en la tarde, como a las 6 de la tarde, que se calme a las 8, y el hombre lo llevaba muy bien. Cuando llegó el momento de cosechar, sacaron las frutas, ¿verdad?, las hortalizas, las verduras, y eran insípidas. ¿Ah? No tenían el sabor que debían tener. Y le preguntó a Dios, Dios, ¿qué pasó? ¿Ah? Entonces Dios le respondió y le dijo, lo que pasa es que tú evitaste las tormentas. Me gustó muchísimo. ¿Ah? Porque nosotros creemos, ¿verdad?, que las cosas deben ser sin problemas. No deben haber problemas, no deben haber dificultades, no, las dificultades y los problemas nos desafían a aumentar, a creer más, ¿cierto?, en el Dios de milagro. ¿Alguien lo está entendiendo? Cuando viene una tormenta, un desafío, ¿cierto?, es la oportunidad para que tú te bajes de tu barca, ¿cierto?, y digas, maestro, quiero caminar, ahí voy, camino en tu nombre, yo sé que tú estás a mi lado. ¿Ah? Entonces dice que el Señor, ¿cierto?, extendió su mano, ¿cierto?, y levantó a Pedro. Qué bonito. Dice que Él extendió, porque Él está ahí para levantarnos. Siempre que caemos, Él extiende la mano. Pero te dice, mujer de poca fe, hombre de poca fe. Así que si estás juntando dinero, junta fe, que al Señor le agrada eso. ¿Ah? Si estás juntando algo, desafíate con fe. Amén. Por eso el Señor pide. ¿Ah? La gente dirá, ¿para qué pide Dios? Para desafiarte en fe, porque lo que a Dios le agrada es la fe. Podemos tener mucho de todo, pero no fe, y a Dios no le agrada, y por eso este ministerio se llama fe de reino, porque hay fe normal, fe descafeinada, pero está la fe de reino, que es diferente, una fe diferente que le creemos con todo, que nos desafiamos cada día, cada día. Es por eso que es importante, mis hermanos, donde quiera que estés, que camines por fe, porque los ángeles del cielo se levantaron, hermano, cuando vieron que Abraham alzó su mano para matar a su hijo Isaac. Hermano, no podían creer. ¡Qué locura más grande! ¿Qué hace este hombre? Cuando este hombre, es cierto, tuvo al niño en una edad avanzada, su hijo Abraham, su hijo Isaac, lo que más quería. Pero hermano, el Señor le dijo, detén tu mano, Abraham, detén tu mano. A Dios le agrada. Tú puedes ser un Abraham, tú puedes ser un David, tú puedes ser gente que le cree a Dios,
que le crees, tú puedes ser un Josué, tú puedes ser, ¿cierto? Personas que le creyeron a Dios. ¿Cuántos de los que están ahí quieren, ¿cierto? Quieren que todo esto, ¿cierto? Empiece a suceder en sus vidas y empiecen a caminar no por vista, sino que por fe. Yo lo haré en el nombre del Señor, el Señor es mi respaldo. Ahí es donde está. Es por eso, hermano, cuando la palabra del Señor habla acerca, haceos tesoro en el cielo, hermano, es corrupto el dinero. En el cielo no entra dinero. Así que no vayas a creer eso. Haceos tesoro tiene que ver con estas cosas. La fe es algo que uno puede guardar. La fe es algo que uno se puede llenar, hermano, porque con fe uno camina, ¿cierto?, sobre las dificultades. Y este es lo nuclear del mensaje. Lo nuclear del mensaje de hoy, ¿cierto?, es que los milagros, ¿cierto?, ya están hechos. Tú necesitas activarlo. O sea, ¿se puede caminar sobre los conflictos? Sí. ¿Se puede caminar sobre ¿cierto?, las dificultades? Sí. Tenemos que activarlo en el nombre del Señor. Esta es la palabra, hermano, que impacta. O sea, que un ser humano haya dado 2 o 3 pasos, anda a saber, quizás fueron más, ¿cierto? Y se hundió, pero dio unos pasos y él pudo experimentar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el agua, ¿cierto?, se ponga en ese momento sólida, hermano, por tu fe, no por un tema de temperatura, porque esto ocurre, ¿cierto?, en los países gélidos, donde hay un lago y en invierno se pone durísimo, ¿cierto?, porque, ¿cierto?, ahí se congeló. Pero en ese momento ocurrió, ¿cierto?, en un lugar mediterráneo. ¿Ah? Mediterráneo, o sea, en este lugar, en el mar de Galilea, hermano, ahí ocurrió. ¿Qué habrá pasado con todo, hermano? Y empezaron las olas a levantarse, hubieron viento y a él le dio temor. Ustedes saben lo que representa eso. Eso representa, ¿verdad?, las dificultades. Te llamó el banco, te llamó, ¿cierto?, la persona, el dueño del piso, la dueña del piso, te llamaron de, no sé, de cualquier lado, hay un problema y te da un temor enorme y la confianza nuevamente vuelve a estar, ¿cierto?, en lo que yo puedo hacer y la confianza nuevamente vuelve a estar, ¿cierto?, en tu mente, en tus ejércitos y no en los ejércitos del Señor. Eso es lo que el Señor reclama y le dice: Pedro, hombre de poca fe, hombre de poca fe, tú me viste sanar, tú viste cuando levanté a Lázaro, tú viste cuando tú viste cosas sobrenaturales, ya debieras aprender a caminar por las aguas, ya debieras. Hermano, y esto no se llevó a cabo porque la verdad es que podrían haber dicho: Señor, ahora me entendieron, caminen todo por las aguas. No, porque era un tema literal que iba a ser llevado, ¿verdad?, a un conflicto que íbamos a tener siempre. La circunstancia, ¿cierto? Las situaciones, los problemas, lo íbamos a tener siempre. Entonces, esto es simplemente caminar, ¿cierto?, literalmente sobre las circunstancias. ¿Cuántos de los que están ahí necesitan, ¿verdad?, experimentar, ¿cierto?, y hacer esta dinámica? Desde ahora en adelante, ¿verdad?, comienzo a caminar y a creerle a Dios. Desde ahora en adelante comienzo, ¿verdad?, verdaderamente a mirar al Maestro. No saco la vista de Él, yo lo miro a Él. Yo sé que Él lo hizo y yo lo puedo hacer. Él lo vino a hacer a la tierra para que nosotros sepamos que podemos vencer en Él. Entonces, ese es el tema que debemos comprender hoy, ¿cierto?, como hijos de Dios, que es muy importante la dinámica, porque la fe sin obra es muerta. Tú puedes decir: yo creo, pero llega el momento que te prueba si realmente hay recursos de fe dentro de ti. Esto, hermano, es muy importante, ¿verdad?, para los hijos del Señor. ¿Ah? Caminamos, ¿cierto?, por los milagros que Jesús ha hecho en nuestra vida. Deben ser un puente para nuestra vida. Los milagros que el Señor hizo: sanó a mi hija, sanó a mi hijo, se me levantó cuando yo no podía, me llegó el dinero justo cuando yo lo necesitaba. Esos son puentes, ¿cierto?, para que yo pueda seguir transitando en el camino de la fe. Pero si esos puentes se han cortado, quedan a lo lejos mucho, ¿cierto? Y no puedo cruzar, porque ya no creo. Eso es muy antiguo, pastor. Esto fue hace mucho tiempo lo que ocurrió. Lo que pasa es que no estás viendo, has perdido el sentido, ¿cierto?, de la fe.
Lo has perdido y tienes que recuperarlo, tienes que volver a ver lo que está ocurriendo alrededor. El domingo pasado hablábamos de que hay gente, ¿verdad?, alrededor tuyo que es parte del milagro, pero no lo vemos, perdemos esa capacidad tan maravillosa de ver las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Decimos, ¿de dónde? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Pero nos vemos, ¿verdad? Que el Señor tiene gente, tiene un ejército de personas. Dile que está a tu lado, Dios tiene un ejército de personas para ayudarte a ti. Un ejército de personas. Hermano, tienes que creerlo. Por eso es muy importante conectar. Tenemos que aprender a conectar. Cualquier desconexión, ¿cierto? Conectividad debe ser, ¿cierto? Reparada. Debemos conectar. No debemos decir esta gente, que aquí, que allá. No, conecta porque el Señor tiene un ejército de personas para bendecir tu vida, y tenemos que tener la sensibilidad, ¿cierto? El discernimiento para saber, ¿cierto? Lo que el Señor ha preparado, ¿cierto? Alrededor mío. Debes creerlo. ¿Ah? Así que la palabra del Señor nos lleva en esta serie ahora y nos indica que hay puentes que se van creando, ¿cierto? Y se van solidificando muy firme para que nosotros podamos caminar por sobre los conflictos. Sobre los conflictos, no mirar, ¿cierto?, lo grande que el conflicto me van a echar, estoy seguro, ya el banco me va a esto, me va a hacer esto, estoy seguro. Mira, si te llegara a ser es permitido por Dios, Dios tiene el control, no va a llegar más allá. Y si no, es porque ahí tú has estado creyendo y caminando. El Señor siempre alarga su brazo y nos levanta de tremendos conflictos que podríamos haber evitado si nosotros creyéramos lo que Dios está hablando. ¿Cuántos saben que Dios es real? A ver, ¿cuántos creen que Dios es un Dios real? Ese Dios real es un Dios de milagro y le encanta hacer milagro y le gusta hacer milagro en la vida de los jóvenes, en la vida de los hombres, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, de la familia, de las parejas. Le encanta hacer milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro grande de Dios? Amén. Así que nosotros hay algo que está ocurriendo porque Él lo hace a diario. ¿Ah? Yo sé, ¿cierto? Por la fe que algo está por suceder. Yo sé por la fe que algo grande se viene para Federe Internacional. Yo sé por la fe, yo le creo al Señor, siempre hemos creído y el Señor, ¿cierto? Está ahí, está respaldando. Ahora, el tema es, hermano, el tema, ¿dónde, cierto, está tu milagro? ¿Dónde? El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿dónde está tu fe? En otras palabras, ¿dónde está tu milagro? El milagro que hizo que tú siguieras, que tú me siguieras. El milagro de la mirada con los ojos que te miré y lo que tú pudiste ver cuando no habían peces en el agua. Y yo dije, vamos, boga mar adentro, Pedro. Yo te dije, boga mar adentro, vamos. Tira la red, Señor. Bueno, es que nosotros hemos tirado la red. Señor, entiende, yo, a ver, soy pescador de pescadores. Yo, a ver, yo trabajo, conozco el olor de los peces. Yo sé cuando el agua está así, yo sé, tira la red. Y tiró la red, hermano, y dice que el barco casi se hundía. Bueno, ¿dónde está tu milagro? Porque ahora si eso era más grande, ahora dar unos pasitos no pasa nada. ¿Cuántos metros hay de aquí a ahí que me tomes la mano? ¿Ah? ¿Qué pasa contigo? Has perdido el sentido. Lo perdió a tal grado, porque después lo perdió total, porque después viene el miedo tremendo. Viene un miedo tremendo, que cuando Jesús fue arrestado, él le negó. Y el Señor se lo había dicho antes. ¿Ah? Le había dicho antes. Entonces él le negó. Hermano, para que tú veas, él tenía unos subidones enormes. Él tenía unos subidones enormes porque lo negó, pero cuando lo vinieron a buscar, ¿cierto? Para apresar a Jesús, le cortó la oreja a Malco. Para que tú veas, él tenía unos así y bajaba constantemente y eso no le permitía a él, atención, poder arribar. No le permitía a Pedro poder arribar. Después, cuando pasó, ¿cierto? Y cuando Jesús murió y todo, comenzó a trabajar en su vida, ¿cierto? Y se transformó en el apóstol Pedro. Para que tú veas. Pero, ¿qué te está diciendo el Señor? El Señor te está hablando en estos momentos que hay milagros. Hay milagros que el Señor ya hizo a tu favor.
Hay milagros que ya están hechos, que los debes activar tú creyendo y caminando por las circunstancias. A ver, pastor, ¿a qué se refiere? Déjate de llorar, porque lloramos, hermano, que mira, que acá, que resulta que a mí, a los demás nomás, pareciera que Dios, pareciera. Y todo eso, hermano, es anti-milagro. Eso es anti tu milagro. Cuando reclamamos y decimos, mira qué injusto, mira que acá es anti-milagro. No puede, ¿cierto? Ahí no está, ahí estás apagando el milagro. Porque Jesús ya lo hizo. ¿Cuántos creen que Jesús ya lo hizo? Entonces, ¿en qué parte está el Señor? ¿En la parte que te extiende la mano y que te dice, mujer, sí, hay falta de fe? Hombre, hay falta de fe. Ahí, en ese lugar estamos de la vida. Hay falta, tú lo puedes lograr, todo lo puedes en Cristo. Él te fortalece. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tomado la mano, hermano, y nos ha dicho, Pastor Daniel, sí, falta de fe? ¿Ah? Nos ha dicho. ¿Ah? Por lo tanto, esta palabra nos tiene que llevar a activar, a caminar, a creer, a oler el milagro, a sentir el milagro, a tocar el milagro, a mirar el milagro, a oír el milagro. ¿Cuántos están oyendo? ¿Ah? Se oye una gran lluvia de milagro. Dale un aplauso al Señor. ¿Ah? Se oye. Se oye, pero mucha gente te va a decir que no, ¿qué va si en tu casa? No, hermano, mira, a Dios le agrada muchísimo que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Justo este mes están pasando cosas, ¿cierto? Con nosotros, con mi vida, con el ministerio. Esta semana que viene, ya el pastor tengo que ir a ver un local, tengo que ir a ver un local. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Yo sé que el Señor tiene el lugar justo para la iglesia. Yo lo creo y lo sigo creyendo y sigo caminando y sigo, ¿cierto?, buscando y sigo golpeando puertas y sigo porque yo sé, Él me lo dijo. Entonces tenemos que creerle al Señor. De eso se trata la vida. La vida no se trata de tener super cosas, no. Es que tú seas una mujer y un hombre de milagros, un hombre y una mujer de fe, para que tú seas un milagro viviente y caminando por la calle. El milagro es que tú hables cosas que los demás no hablan, que tú levantes a la gente cuando todos están caídos. Ese es el milagro. ¿Ah? Entonces debemos caminar por eso. De eso se trata la vida. Si después nos espera, como la serie pasada, ¿cierto? Desde ahora en una vida eterna, abundante, sobreabundante. Dormimos y despertamos. O sea, eso lo tenemos claro. Ahora el tema es que te transformes tú en el milagro viviente. Pedro, ¿dónde está tu milagro? Señor, ¿de qué milagro me hablas? Ah, se te olvidó. Hace una semana atrás ocurrió lo que ocurrió, ¿cierto? En tu barca. Ahora te estoy invitando a que salgas de la barca porque tú me dijiste, quiero caminar. Bueno, camina. Hermano, ahí es donde nos quedamos. Ahí damos, ¿qué? Ni un paso. ¡Puf! Nos bajamos en la barca y nos hundimos. Y el Señor tiene que tirar la mano y levantarnos y meternos nuevamente todos mojados a la barca. Es así, pero por esa estación he andado yo, hemos andado todos. El tema es, mi hermano, que actívate. Si tiene alguien a tu lado, dile, actívate. Actívate, porque si no está sucediendo, no es falta del que hace el milagro. No es falta de él. Al Señor le obedece todo. Ellos terminaron y le dijeron estas palabras, hermano. Mira, vamos a ir, que es irrisorio. Vamos a la palabra del Señor. Cuando termina, dice el 33, dice, entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron. Y dijeron, ¿cierto? Verdaderamente, eres, atención, hijo de Dios. Qué tremendo. Imagínate a Dios decirle, Señor, ¿sabías que eres hijo de Dios? Señor, verdaderamente tú eres hijo de Dios, ¿eh? Verdaderamente eres hijo de Dios. Qué tremendo, hermano. Es como decirle a un león, león, verdaderamente eres león. Te acabo de ver cómo te comías una cebra. Eres león, ¿eh? Eres león. El león miraría, hermano, diría que habla. Es que para la risa, pues si tú lo ves bien, dice, verdaderamente le dijeron, eres hijo de Dios. Como que Jesús iba a decir, ay, qué tremendo. Mira, se dieron cuenta, soy hijo de Dios. Hermano, o sea, él lo tenía clarísimo.
Clarísimo, pero ellos, ¿sabes cuál es el tema aquí? El tema atenta contra, ¿cierto? Un poquito la inteligencia de ellos, porque a ver, ¿cómo? No es lo primero que ven, no es el primer milagro, sino que él ya venía de un gran milagro. De hecho, el milagro que Jesús hace con Pedro, atención, hace que le siga. O sea, fue tan grande el milagro que Pedro se transformó en un discípulo de Jesús. Entonces después viene y le dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué más esperaba? ¿Qué más esperaba? ¿Qué más quieres? ¿Ah? Entonces Dios, al igual que a Pedro, a nosotros, ¿qué más estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando que suceda? Hermano, atención, que me voy a poner muy serio aquí. En esto me voy a poner muy serio. ¿Qué más esperamos que suceda? Nos suceden cosas y somos sanados. Nos suceden cosas y Dios arregla la finanza. Nos suceden cosas y Dios nos enseña. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué más estamos esperando? Da un poquito de temor. Da un poco de temor, como que desafiamos a Dios. A ver, Señor, muéstrame un milagro más grande. Ayúdame en algo más grande. Hermano, mira, hay cosas que no van a suceder nunca, y te digo la verdad, porque, y ahí es donde viene, bástate de tu gracia, porque yo, el Espíritu Santo, ha hablado a mi corazón, y los que digan, Señor, ¿por qué la estatura que tengo? ¿Por qué el color de piel que tengo? ¿Por qué nací en ese país? ¿Por qué los que digan cualquier cosa y de ahí a mucho? Porque Dios te conoce. No se te puede dar más de lo que tú tienes porque Él te conoce. ¿Alguien me está entendiendo? Él te conoce. Él sabe que a lo mejor tu vida empezaría a transitar por otros rieles que no es volver a casa el reino de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Así que agradecele al Señor por quien tú eres. Agradecele al Señor por lo que tienes. Alaba al Señor con lo que tienes, porque muchos de los grandes artistas y de la gente que le va muy bien en la vida, de la gente que es muy guapa, no recibe la palabra de Dios porque se siente, ¿verdad?, que Él es un Dios, ella es un Dios. Entonces, por lo tanto, agradecele al Señor por tu casa, por quien tú eres, arréglate, vístete con lo que tienes, y dile gracias, Señor, por quien yo soy, porque soy una persona única, tú me creaste único. Así que basta de temas existenciales, basta de temas y dale gracias al Señor por quien tú eres. Gracias, Señor, a donde naciste. Por todo lo que tienes, gracias al Señor, porque el Espíritu Santo me lo habló al corazón y me dijo, Daniel, bástate de la gracia que yo te he entregado y porque yo te conozco. Gracias, Señor, le dije. Volvemos al tema para ir terminando. Atención, cuando Dios, ¿cierto?, reprende a Pedro, porque lo reprende, dice, hombre de poca fe. Lo primero, imagínate, el otro todo mojado, arriba de la barca de dos, estaba todo mojado ahí, casi me ahogo, traía hasta agua, Señor. Y más encima dice, hombre de poca fe, le salió un pez pequeñito por la boca, ¡pah!, y lo tiró. Más encima tú, sí, hombre de poca fe, porque tú has visto. Esto queda para alguien que no ha visto. ¿Cuántos han visto el milagro de Dios suceder en su vida? ¿Cuántos han visto algo que Dios hizo sobrenatural? Yo te podría contar muchas cosas. A mí me han contado testimonios, he visto testimonios en la familia de mis padres y he visto testimonios en mi vida. Y yo he visto cuando me ha faltado y han tocado la ventana de mi casa y ha venido alguien que no me conocía y el Señor ha levantado un hombre que no sabe de Dios y me ha bendecido. Yo lo he visto. Cuando vemos milagros que te llevan de un lugar a otro, llegaste de tu país y alguien y el Señor hizo que alguien y el Señor hizo que el otro y después lo vemos, hermano, parte del paisaje, te equivocas. Ese milagro ha sucedido en tu vida y se te va a pedir cuenta por ese milagro. Porque el Señor, cierto, siempre demanda. Las personas se equivocan. Dice que Él va a ver el árbol. Si el árbol no tiene fruto, dice que el que tiene se le dará. El que no tiene aún lo que tiene será quitado. Por lo tanto, ¿dónde está tu milagro? ¿Dónde está? Porque hubo un milagro en el lago, cierto, que el Señor, cierto, le reclamó a Pedro. O sea, hizo un milagro para reclamarle un milagro. Atención, es una máxima. Dios te va a hacer un milagro para reclamarte un milagro. Te hace un milagro y tú, ¿y dónde está tu milagro? El otro, ¿dónde está? El otro, ¿qué dice? Entonces camina por milagro. Si alguien está notando ahí, desde ahora en adelante debo caminar en milagros.
Mi vida debe ser un constante milagro, porque Dios ha hecho milagro para multiplicar milagro en mi vida. ¿Ah? ¿Alguien lo está entendiendo? O sea, somos gente de milagro porque tenemos un Dios de milagro y Dios se reproduce en nuestras vidas y nosotros nos reproducimos en la vida, ¿cierto? De nuestros hijos, de nuestros discípulos, nos tenemos que reproducir. Ese es el, ¿cierto? Eso es la misión la cual tenemos en la tierra. La gente, donde, ¿cierto? Donde estamos, camina, ¿cierto? Por vista. Nosotros caminamos por fe. ¿Cuántos caminan por fe? No por vista, por fe, creyéndole al Señor. Mira, el sueldo que tú tienes, el dinero que ganas al mes, no te alcanza si comienzas, ¿cierto?, a desintegrarlo. Si lo empiezas a desintegrar, tengo que dar 100 euros, tengo que dar aquí, tengo que pagar esto, y lo desintegra y quedas sin nada. Por eso trabajas sin ganas, no tienes ganas. ¿Por qué? Porque lo desintegraste. Pero eso no es lo que tú ganas. Si tienes a alguien a tu lado, dile, eso no es lo que tú ganas. Tienes que creerlo. Hermano, cada vez que tú le hablas a alguien de Jesús, estás ganando. Gloria a Dios. Cada vez que tú, hermano, haces una buena obra, estás ganando. ¿Cuántos lo creen? Son cosas importantes, hermano, que debemos saber. No se nos puede ir la vida llegando a la vejez gastando, hermano, en la farmacia más que en el supermercado. Esa no es la vida de un hijo de Dios. La vida del hijo de Dios es el milagro. Gloria a Dios. Es el milagro constante. Yo no vivo por el sueldo que gano mensual. Yo vivo por lo que el Señor dice que yo vivo. Gloria a Dios. Entonces, esa es la gente de milagro. La gente que es capaz de creer, el Señor lo hizo el mes pasado. Entonces, este mes va a ser lo mismo. Pero hermano, cuando apenas se levanta una ola y me cambia algo de mi alimentación, me cambia algo de mi tema de vestuario, me cambia algo de mi tema, hermano, inmediatamente ese viento, ese soplo de no poder tener, no me va a alcanzar, comienza a diluir la fe, el milagro que el Señor hizo en nuestra vida. Capaz que cuando lo hizo el Señor estaba contento conmigo. Capaz que cuando el Señor lo hizo fue un momento a lo mejor de alegría que tuvo el Señor en el cielo y dijo, a este le voy a hacer un milagro. No, el Señor no es como nosotros. Nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Dependiendo Dios no. A Dios le encanta muchísimo que activemos el milagro que Él ya hizo en nuestra casa, que Él ya hizo. De todo, hermano, todo está suplido. Cuando llega un bebé a la tierra, están los pañales, le tienen todas las cositas, todas, hasta hay gente, hermano, que se vuelve loco y le tiene, la bebé no tiene ni apenas tiene traserito, hermano, y le tienen pantalones pitillos, le tienen cosas y apenas, hermano, no tienen ni trasero y le tienen zapatos para 3 años, para cuando el niño, mira, ahí le voy a poner, todavía ni nace, hermano, o nace recién, hace unos piececitos y le tienen para la universidad, o sea, de todo. ¿Cuánto más el Señor para tu vida? El Señor tiene todo, todo, todo. Y pastor, ¿dónde está? Pierdes la visión. Pierdes la visión. No logras ver lo que el Señor tiene para tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos desayunaron? A ver, levanten la mano los que desayunaron. Algunos no han desayunado. ¿Ah? ¿Cuántos saben que van a tener una comidita ahora en la hora de almuerzo? Lo que nosotros vemos como normal, hermano, yo le doy gracias al Señor, esto me lo enseñó mi padre. Yo no lo veo así. Yo le agradezco a Dios. Yo le agradezco a Dios por tener recursos para, hermano, para. Se lo agradezco al Señor. Y espero siempre, si el Señor me lleva más arriba en economía, que creo que así será, quiero en ese momento arriba decir gracias, Señor, por lo que tengo. Nunca dejar de agradecer, porque sé que hay gente que no tiene y la está pasando muy mal. Me hablaba una persona y me decía, ¿sabes, Daniel? Te voy a contar algo. Me decía, una persona que estaba en la cola del paro y que estaba en la cola del hambre, recibiendo comida con un carrito, y me dice, me llamó por teléfono, le dio vergüenza, y me llamó, no a mí, a la persona que me estaba contando a mí, dice, y me llamó, me dice, ayúdame porque estoy pasando muy mal. Estoy deprimido, muy mal porque este hombre tuvo mucho dinero, muchos recursos, y vino la pandemia y se lo quitó todo. Se fueron sus trabajadores, todo, y estaba en la cola del paro y en la cola del hambre, que le llaman cuando van a buscar alimento.
¿Qué te parece? Y dice, le cambió la vida muchísimo y está derrotado total. Hermano, entonces es así, pero la gente de milagro que le agradece al Señor, yo sé, Señor, que tenga, no tenga, tú eres el Dios de milagro, quien sustenta mi vida y levanta mi cabeza y me dice y habla mi corazón, y tú eres el Dios de milagro, milagros. Milagros van a suceder en tu casa, hermano, estamos terminando, milagros van a suceder de manera enorme en tu casa, van a empezar a ocurrir cosas grandes si tú comienzas a hacer puente con los milagros que Dios ha hecho en tu casa. El Señor puso gracia en mi corazón para yo estar viviendo donde estoy. El Señor puso gracia en mi vida, Dios me salvó, debía un dinero, Dios me ayudó, todo eso son puentes. Dios lo hizo un día, lo está haciendo ahora. Que yo no lo vea es una cosa, pero Dios lo está haciendo ahora. Dios lo está haciendo con tu hijo. Dios le va a dar sueño. Dios va a poner temor en su corazón y él se va a volver a Cristo. ¿Y sabes qué? Va a ser un gran orador. Va a ser un gran orador. Hermano, créelo, mi hija va a ser restaurada. Dios lo está haciendo en la casa. Dios lo está haciendo. Toda esta generación es una generación de bendición. Si tienes a alguien a tu lado, pon la mano arriba, dile, tú eres parte de una generación de bendición. Vamos, dile al que tengas al lado, tú eres parte de una generación de bendición. Hay milagros que están sucediendo en tus neuronas, hay milagros que están sucediendo en tu casa. El Señor, aleluya, lo registra todos los días. Dios lo hace todos los días, todos los días. No dejes que el enemigo apague el fuego que el Señor ha depositado en tu interior. Mi hermano, estamos terminando. Esta palabra tiene que levantarte. Esta palabra, hermano, mira, no le robes a Dios. Entrégale lo que es de Dios. No le robes a Dios. El peor error que el hombre comete, hermano, para que las cosas resulten en la vida, debes darle a Dios lo que a Dios le corresponde. El peor error que cometes es robarle a Dios. No le robes a Dios y comienza a caminar por fe. Ponte, alíñate con los principios divinos del cielo. Alíñate con los principios de Dios. Hay un Dios que está mirando todas las cosas. Hermano, mira, si alguien te engaña o alguien no te engaña, tiene un gran problema si alguien te está engañando. Porque el problema más grande del que te está engañando es que se está metiendo con Dios, con el Dios mismo de milagros. Dios te va a seguir levantando a ti. Las personas van a empezar a decaer, caerá el sistema, pero tu casa no caerá. Créelo, estamos en algo tremendo, está ocurriendo en la tierra, pero tu casa está cubierta. ¿Cuántos lo creen? Tu vida está cubierta. Dice la palabra del Señor y no miente. En el Salmo 91 lo dice, caerán 1000 y 10.000, mas a ti no llegará, tienes que creerlo, mas a ti no llegará, créelo, no importa lo que digan muchos noticieros y todo, en tu casa no ocurrirá nada malo, porque el Dios de milagro sostiene tu vida, sostiene tu casa, hay alimento en la casa del Señor. Mis hermanos, estamos terminando. Espero que esta serie, como les dije antes que termine este mes, puedan muchos decir, pastor, sucedió un milagro grande, maravilloso, sobrenatural, contable. Lo estoy contando, pastor, porque un milagro que yo esperaba hace mucho tiempo. No camino por vista, sino que camino por fe. Mis hermanos, vamos a cerrar los ojos, estamos terminando. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo fabuloso de milagros. Gracias, Señor, porque te reconocemos como torre fuerte, como el león de la tribu de Judá, pero también como el Dios de milagros. Necesito un milagro urgentemente. Necesito un milagro sobrenatural, contable, para que el mundo crea, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, para que el mundo crea, necesito un milagro enorme, para que mis hijos vean, para que los familiares vean. Señor, ese milagro, Señor, que he estado pidiendo, sucederá. Comienzo a caminar por las aguas de las dificultades, comienzo a caminar por las situaciones. En el nombre de Jesús, mi comienza a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús, mi hijo comienza a caminar. Mis nietos, dilo ahí, los que tengan, a la persona que tú, mis hermanos, comienza, Señor, mi familia a adorar tu nombre, en el nombre de Jesús. Declaro que toda dificultad y toda situación ahora comienza a disiparse y comienzo a caminar por encima de las aguas de mis problemas.
Comienzo a caminar por mis aguas, aleluya, de dificultades. En el nombre de Jesús, declaro que el Maestro está ahí al otro lado, que Él está con los brazos abiertos esperándome y que a Él le agrada que yo camine por fe. Esta palabra tiene que levantar tu vida. Esta palabra tiene que sorprender tu vida. Esta palabra tiene que llenar tu vida en esta hora. Y si tú estás en un hospital y te ha llegado, aquí te digo, ahí donde estás, levántate en el nombre de Jesús. Porque Jesús ya sanó tu vida. Tan solo tienes que activar el creer. Activa el creer y verás que puedes caminar. Verás que puedes ser sano. En esta hora te digo, activa el creer, porque Jesús hizo el milagro. Tienes que creer y a Él le agrada que camines por fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea levantando tu vida. Como la voz que clama en el desierto, te digo, levántate y cree, porque puedes caminar. Desafía toda ley de la naturaleza, aleluya, espiritual, porque en Cristo Jesús sí se puede. Yo soy uno de los que he caminado sobre las aguas y te declaro de manera muy humilde que sí se puede en Cristo Jesús. Sigue creyendo que a Dios le agrada que vamos poniendo puente con los milagros pasados. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendecido. Nos vemos el próximo domingo.